Dios le bendiga a todos. Bienvenidos sean al canal de la Iglesia de Cristo de Linden West, New York. Estamos aquí otra vez en una entrega. Ahora en este tiempo le llaman podcast. Y por lo tanto tenemos un tema maravilloso y de gran edificación para todos los amigos y hermanos que se vayan a conectar. Oh, sí, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Hermano, vamos a hablar del tema del testimonio. Del testimonio. El testimonio. Pero ¿a qué tú te refieres cuando tú dices testimonio? Porque yo he escuchado mucha gente dice, yo tengo mi testimonio, fulano tiene un testimonio fuerte, me gustaría contar mi testimonio. Entonces, Sí. ¿a qué se refiere la gente cuando habla de eso? Dije, no, y yo tengo un testimonio impactante, muchos dicen así también. Bueno, pero primeramente deberemos, como corresponde en los conversatorios como este, debemos de dar el significado del testimonio. Okay. Entonces vamos a utilizar Vamos a simplificarlo, como hemos dicho anteriormente. Exactamente. Que muchas veces por falta de una definición se complica. Y cuando viene a ver, pues nos ponemos a hablar plepla y sin saber, ¿verdad?, cuál es la guía, la línea en realidad de lo que significa un testimonio. Entonces, Okay. En términos generales, un testimonio o dar testimonio es declarar la veracidad de un hecho, para lo cual se deben hacer demostraciones, lo que implica que esa persona fue testigo del mismo. Okay. ¿Entiende? Quiere decir que alguien que tenga un testimonio o que vaya a dar un testimonio, vaya a decir un testimonio, tuvo en el hecho. No necesariamente tiene que ser la persona que cometió el hecho. El principal. El principal puede ser también la persona, un grupo de personas que estuvieron ahí en ese lugar y lo vieron. Es decir, que fueron testigos. Testigos del hecho de que sucedió, exactamente. Y bíblicamente, en el diccionario bíblico dice que el significado bíblico del testimonio hace referencia a la persona que declara el impacto que tiene su vida al venir a Jesús como creyente, lo que ha experimentado y lo que vive a cada hora según en el momento desde el momento que aceptó a Jesucristo. Bueno, según lo que tú estás diciendo, entonces todo el mundo tiene un testimonio. Sí, todo el mundo. Porque tú te levantas y vas viviendo y tú Ujú. eres testigo de muchas cosas. Tú eres testigo de lo que pasa en tu casa, de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en el trabajo, de lo que pasa durante el trayecto para ir al lugar donde tú vas. Sí. Entonces decir que hay todo el mundo tiene un testimonio. Sí. Pero viéndolo de la última referencia que tú estás haciendo ahí, bíblica, hay como dos testimonios principales en el caso de la persona que le gusta hablar de su testimonio, y es el testimonio del antes y el después. Así es. ¿El antes de qué? No, antes, porque la vida del cristiano se divide en dos. Yo entiendo así. Es la vida antes de Cristo y la vida después de Cristo. Okay. Entonces creo que el testimonio podemos dividirlo en esas partes. Sí, entre esos dos, para no complicarla mucho, no complicarla demasiado. Exactamente. Entonces podríamos hablar del testimonio del testimonio de la persona antes de Cristo y el testimonio después de tener a Cristo. Claro que sí. Ok, pero entonces, como sabemos que ahora muchos se están contando testimonios, que hasta cierto punto yo no lo veo mal, el que tú quieras contarle un testimonio, y muchas veces hay como limitaciones, porque hay algunos como que se pasan demasiado Sí. contando su testimonio, y a veces se habla mucho de esa parte, más de lo personal, de sus experiencias. Pero entonces hay otros que tienen testimonio, palabras que quisieran compartir y se limitan. Sí, así Como es. que no se busca un punto medio. Se ve como, no, a ese le gusta contar muchos testimonios. Yo no me quiero ver así, yo tengo algo que decir, pero me lo guardo. Ujú. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, frente a esos dos tipos de escenarios, ¿cuál es el que está prevaleciendo hoy en día? Brother, a cada rato podemos ver en los medios de las redes
que el testimonio que prevalece es el testimonio que la persona realiza antes de. Y es lamentable el hecho de la experiencia antes de. La experiencia antes de, exactamente. Recuerden que antes de Cristo y después de Cristo es la que se divide nuestra vida. Cuando decimos antes de, para que tenga referencia. Entonces, el antes de es el que el que está prevaleciendo en este momento y es el que yo, de mi parte, no sé del tuyo, es el que yo, con el que yo no voy. Con ese testimonio que ahora lo utilizan para, que hacen grabaciones, lo ponen en plataformas digitales y lo venden prácticamente, venden su testimonio para lucrarse de él. En esa línea de testimonio es el que yo no voy. Ahora, bíblicamente, dar testimonio, sí, es correcto. Dar tu testimonio es correcto. Pero a ese tipo de testimonio al que yo no voy. Está prevaleciendo entonces más el testimonio de machetazo. El testimonio del que me robé 10 gallinas, que fui cojo de mano. El viejo hombre. Viejo hombre está prevaleciendo más. Así yo sé que tú acabas de poner tu posición ahí, que ese te gustaría siempre dejarlo de lado. Sí. Yo no soy tan cerrado ahí. Si alguien tiene un testimonio de su vida pasada, yo creo que si tiene la capacidad de contarlo, y que ese no sea el alimento principal, que eso no sea lo que se lleve a la casa el que lo escuchó, porque si no se va a quedar en el pasado de esa persona. Exacto. Entonces puede suceder dos cosas. El que se alimentó de él, o va a querer ser igual que ese hombre, que ese testimonio, vivir esa vida, o lo va a empezar a juzgar, porque va a decir, oh, ahora él dice esto, pero la vida que él tuvo sea esta. Es decir, que se irá casi como una espada de doble filo. Pero yo veo que si alguien es capaz de contar su testimonio, que se necesita preparación en ese caso, tú no puedes hacerlo simplemente, déjame contar lo que viví. Si eres capaz de llevar a la gente y al final lo alimenta con lo correcto, que la gente lleve lo que hizo Cristo, lo que significó Jesús entonces en tu vida, ahí yo no lo veo tan mal. Pero yo sé que más adelante vamos a ir debatiendo sobre eso. Oye, y yo te voy a decir algo ahí, encima de lo que tú estás diciendo, pues no pierdas la idea. Y es realidad. Nosotros, muchas personas llegan a Cristo, pero no quieren contar su vida pasada. Okay. Porque se avergüenzan de su vida, tienen vergüenza de su vida pasada. Okay. Y prefieren a veces mejor tenerlo escondido, guardarlo, que eso no salga a la luz. Porque muchas veces no queremos que nuestro pecado quede a la luz de todo el mundo. Por ejemplo, si una mujer fue de la vida alegre, quizá esa mujer ahora ya es cristiana y al expresar en un testimonio de que fue de la vida alegre, puede hacer, y está soltera, dice ella, si yo hablo de esto, entonces no voy a poder conseguir un marido dentro de la iglesia o un marido cristiano que vaya acorde con mi nueva vida ahora, ¿me está entendiendo? Puede traer su exactamente. Entonces, el testimonio es algo. Pero hay mucha gente que tiene esos testimonios, no alardean de ellos, sí, pero ayudan a muchas personas a curar sus heridas. También, claro. Porque saben trabajar, es decir, ya han estado ahí. Sí. Ya yo voy a decir que en inglés se dice, porque hay una frase que se dice que tú has estado, cuando tú dices, oh, yo he estado en una situación. Pero ¿cómo dice la frase? No. Vamos a mantener. Este hombre sabe inglés, no quiere decir nada. Señor, es increíble. Espérate, tranquilo. Entonces, mucha de esa gente, como han estado ahí anteriormente, sí, entonces lo que hacen es que observan que alguien pasa por cualquier situación y son capaces muchas veces de acercársele y hablar personalmente y le hablan con autoridad. Y muchas veces la gente no sabe por qué le está hablando con autoridad. Y es porque han pasado por esa experiencia. Exactamente. Porque también la experiencia te da cierta autoridad.
Sí. Te da cierta autoridad, que tú no debes abusar de ella. Sí. Pero te da cierta Sí. autoridad. Entonces a lo que vamos a. Pero antes de tú, no te vayas, no te me vayas. estás interrumpiendo. No te Déjame vayas hablar, lejos. hombre, me vas a hablar. Acuérdate que estamos hablando de cuál es el que está prevaleciendo. ¿Cuál es el que está prevaleciendo? Oh, el testimonio anterior, antes de ese que Ok. está prevaleciendo. ¿Y por qué tú crees que está pasando así? Porque dime, a la gente le gusta el show, le gusta el entretenimiento, la gente en este tiempo prefieren gastar su tiempo en ver cosas que entretengan y saquen el estrés del trabajo, tú sabes, el estrés del día a día, en ver algo pero mira, que es sorprendente. ¿Y esos tipos de testimonios entretienen? Entretienen, sorprenden, Sorprende. pero en realidad edifican. Edifican esos testimonios. Ese testimonio que la Biblia manda que nosotros debemos de dar. Entonces, ese que te está prevaleciendo y que tú cada rato estás viendo, ese que edifica, es el que la palabra de Dios manda. Mire, yo tengo unos cuantos versos bíblicos. Yo creo, ahí, no para ayudarte, porque yo sé que tú tienes tu posición en ella y es sólida, pero sí yo podría decir que el testimonio del viejo hombre, vamos a decirle así, Sí. o de tu vida pasada, regularmente prevalece, yo noto, porque muchas veces es una historia que ya tú viviste. Ajá. Es decir, que tú eres fluido contando esa historia, y la gente lo nota, porque Sí. no es lo mismo cuando tú lees un material, te cuentan algo, tú vas contando eso, pero tu cerebro tiene que ir haciendo ajustes para ir recordando Claro. lo que tú. Pero cuando la experiencia tú la viviste, él te va disparando. Sí, sí. Que muchas veces, como el cerebro te va disparando, hay gente que no hacen el filtro, sino que dentro de la capacidad que tú debes desarrollar está que tú debes ser un buen contador de historia. ¿Y qué pasa? Que un buen contador de historia tiene que hacer la historia entretenida. Sí. Y entonces ahí es que muchas veces tú puedes poner algo de sopita. que eso lo quiere como sazonar para Sí. que... Y ahí realmente ahí sí pierde un poco de sentido. Pero yo veo que ahí se hace más atractivo. Es por eso, porque la gente es más fluido contándolo. Pero también, porque hay un poco de, aunque suene un poquito duro, hay un poco de morbo. Ujú. Porque a todo el mundo le gusta que le cuenten lo del otro. Eh, Aunque uno muchas veces no le gusta contar lo de o otro. sea que todo el mundo tiene un poquito de chismoso, Sí, ¿verdad? eso, porque muchas veces en ese sentido la gente como que se va hacia ese lado y se entretiene. O puede pasar algo que ahí sí realmente ya un poco más complicado y hasta cierto punto doloroso. Y es lo que pasó cuando Pablo fue a Atenas. Ujú. Que la gente quería escuchar a Pablo no por lo que tenía, sino que quería escucharlo porque era algo nuevo. Y Exacto. muchas veces prestamos atención porque es algo nuevo, no por la esencia, ni por lo que trae, ni por el efecto que va a causar en mi vida, sino porque es nuevo, es algo nuevo. Y ahí yo creo que hay una inclinación hacia esa parte. Y claro que sí. Y fíjate que muchos de las prédicas o de los videos que podemos ver de los testimonios se ve mucho porque es algo nuevo. Es algo que es diferente totalmente. Porque la persona, escuchó un testimonio de alguien que hizo cosas Sí, tan grandes, sí, ¿me entiendes? sí. Va a entretener y la persona, eso va a captar mucho la atención de las Y personas. regularmente no fueron cosas buenas. Exactamente, y nunca fueron cosas buenas. Entonces, a ese testimonio, brother, Regularmente, porque tú sabes que hay gente que no son cosas malas, sino que han pasado por situaciones Ujú. que son dolorosas, de pérdida, ujú, o de traición, o cosas así, que eso también lastiman. Exacto. Son testimonios antes, y muchas veces ese dolor lo ha traído a los pies. y no sanan, incluso teniendo eso, no sanan. Porque nosotros podemos ver a muchas personas que pueden decir que tienen un testimonio de tal manera, de dolor, por ejemplo, de alguien hacia su familia o hacia él, o etcétera. Y muchas veces dicen, sí, que sí o qué, pero a veces no sanan. Y hablan de todo lo que pasó en su vida, en su familia, pero muchas veces no sanan y no perdonan.
Y puede pasar eso. Y puede pasar, entonces... Ahora, no nos podemos quedar simplemente decir, oh, el antes está atractivo y por eso la gente lo está consumiendo. Porque hay que ver también qué está pasando con el después. Exacto. Hay que ver qué está pasando ahí. Porque no podemos menospreciar a uno para fortalecer al otro. Exacto. Sino que hay que ver qué ha sucedido, por qué se queda rezagado. Exacto. Fíjate, entonces, ¿pero qué pasa con el después? Con el después no es tan atractivo para las personas. ¿Por qué? Porque en el después no prevalece mucho la persona en sí. Las acciones, en vez de tener... No debe. No debe. Porque muchas veces prevalece. Exacto, pero no debe. Quien entonces debe prevalecer es testimonio del cambio que Cristo ha hecho en él. Y eso no es atractivo. Eso no vende. Eso no cosa. Lo contrario. Esa persona tiene un testimonio y he visto. He señalado. Tú tienes que ser una estatua en todos los lados que esté. Porque esa persona se mueve y ya su testimonio es tachado por algo. Y eso que tú estás hablando me acuerda mucho a, por ejemplo, cuando tú estás en un lugar, una reunión familiar, de amistad, no importa. Y tú tratas de contar algo, hablar de Dios. Y muchos dicen, no, porque ese tema es conflictivo, siempre va a traer como sus diferencias, porque yo creo de una forma, fulano cree de otra. Sí. Dicen eso como para evitar discusión. No nos vayamos muy profundo. Pero no, la controversia, cuando tú vas al fondo, la controversia no está en que tú hables de Dios. La controversia no está ahí. La controversia está en nosotros, porque ese mismo grupo de personas, si está hablando de artistas, uno coge uno y otro coge el otro y empiezan a pelear que cuál es mejor. Exacto. Si están hablando de un deporte, empiezan a decir que quién es mejor. Si están hablando de quién cocinó, que quién cocina mejor. Sí. Si están hablando de una ropa, dicen que esta es más cara que esta. Es decir, y este es mejor. Entonces, ¿dónde que está el conflicto? Entre nosotros, entre el humano que le gusta esa manera. Pero muchas veces quieren decir, oh, no hable de Dios o no hable de esto, porque tú siempre hablas de esto y eso es lo que trae discusión. No. La discusión la llevamos nosotros por dentro. Para que sepa. Entonces, si usted... De nuestras diferencias, siempre, nunca va a haber una línea. Exactamente. Entonces, si usted quiere entrar en discusión porque su ropa, usted la compró en tal sitio y vale tanto, usted entre en eso. Yo traigo mi tema, que es el de Dios, no para buscar conflictos, porque la palabra no nos llama a entrar a discusión. No, sino edificar, siempre edificar. Edificar, pero... No me puede decir, oh no, el tema conflictivo es el de Dios. No, el conflicto está en el hombre. Claro. Que el hombre, claro. Hasta por los colores discute. Es decir, se habla de ese carro de tal color. Ah, no, tú lo vas a comprar. Y ya empieza la discusión. Solamente quería agregar eso porque muchas veces nos limitamos en un grupo a hablar de Dios porque pensamos que va a ser conflictivo. No, si ustedes que llevan están en conflicto, porque eso es el hombre que lo lleva. Eso no viene de Dios. Así es. Y fíjate que con respecto al... Mira, estamos hablando, recuerden que hemos dividido el testimonio en dos partes, ¿verdad? Antes de y después de Cristo, de la vida de la persona. Y yéndonos a la palabra de Dios, brother. No, espérate. La palabra de Dios es importante, pero quiero que tú me digas que bien, ¿qué ha pasado? Que el testimonio del después se ha quedado rezagado. Quiero que me desarrolle esa parte. Que pero es por eso mismo. El testimonio del después se ha quedado rezagado porque no vende. No vende. Fíjate en los videos que las personas hacen acerca de su testimonio. Duran el video de 1 hora, tienen 55 minutos del testimonio de antes y tienen 5 minutos del testimonio después. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no vende ese. Pero ¿y no será también muchas veces que para tú hablar del testimonio después, tú necesitas tener una vida práctica? Es decir, empezar a vivir de acuerdo a los nuevos valores, exactamente, a los mandamientos, incluirlo en tu vida. Y eso conlleva, el día a día va a conllevar la experiencia de vivir como cristiano.
y muchas veces eso no se hace. Es decir, muchas veces sacamos lo que hacían en el mundo y ese espacio queda vacío, pero no lo llenamos con la nueva vida. Exacto. Entonces a veces no tenemos nada que contar. Pero también esa parte, como tú decías, ahora dentro de ese nuevo hombre hay un espacio que va a ser cubierto por Cristo. Y si va a ser cubierto por Cristo, eso va a llevar un sustento bíblico. Y muchas veces entonces va a necesitar mayor preparación tú para hacer una exposición con el testimonio nuevo que con el testimonio anterior. Así, claro. Muchas veces tú, por estar medio, no sacar el tiempo, estar perezoso, te llega el momento de hacer una exposición o de hablar y no te preparaste. Por Entonces eso tú vienes y agarras una cita bíblica sin preparación, la expones y la gente se da cuenta que no te preparaste. Entonces la gente suena duro, pero empieza a dormir. Exacto. Entonces también hay que ver eso. Es decir, que si te enfocas en que tiene que dar testimonio después, también tienes que enfocarte en que va a tener que sudar, estudiando la Biblia. practicando ahora. Brother, pero que si nos vamos, pues, entonces al estudiar, entonces la persona se da cuenta de que el testimonio, de que su vida, no es que debe prevalecer, sino cuál es el testimonio de quién, el testimonio de Cristo. Cuando tú puedes, no es que no podamos incluir nuestra nueva vida en el testimonio de la predicación, sí, pero fíjate que al final de ¿cuál prevalece? El del Señor por encima del mío. O sea, que el cambio que yo te estoy experimentando, que el cambio que ustedes pueden ver que yo les voy a decir en medio de la prédica, fue por esto. Esa parte yo la entiendo. Fue por Cristo. Esa yo la tengo. Lo que te trato de decir es que en la parte porque muchas veces se queda rezagado el testimonio después. Exacto. Es decir, no, yo te entendí. Que no te puedes solamente basar en decir, por ejemplo, te dan una oportunidad de exposición. Tú no puedes simplemente decir, oye, voy a agarrar este texto bíblico, porque yo lo que tengo que hablar es bíblico. Y no preocuparte un momento. Decir a quién gente le voy a hablar, qué edad corresponde, que yo puedo con qué yo puedo adornar. Como dice, al público que va dirigido. ¿Cómo Jesús haría esta exposición? Porque tenemos muchos ejemplos de exposición de Cristo. Sí. Que muchas veces Jesús iba a llevar una enseñanza, pero Jesús la adornaba. La adornaba con una parábola, la adornaba con algo que había pasado en el pasado. Es decir, Jesús hacía una exposición que todo el mundo miraba. Todo el mundo estaba atento, miraba, escuchaba. Y entonces ahí se veía que el que estaba hablando, ¿qué es lo que decía? Este hombre habla ¿con qué? Con autoridad. ¿De dónde? Eso le dijo, bueno, no, eso averiguan ustedes. Exacto. Eso averiguan ustedes. No, y recuerda que siempre él le daba que la autoridad él la tenía el del Padre. O sea, el Padre se la daba, se la brindaba. Y él la tenía pues, cerca de eso. Pero fíjate que a lo que yo me refiero, brother, con respecto a eso. Sí, dale. Con la vida nueva, es que en el testimonio de nosotros no prevalece nuestra vida. No debe prevalecer. Y eso lo entendió Pedro o Pablo, creo que fue, no recuerdo, que en Hechos 20:24, Pablo, dice, el 20:24, dice, sin embargo, considero, y el testimonio que debemos de dar, en realidad, es el testimonio de Cristo, del Evangelio, de la vida del Señor. Fíjate que aquí el escritor está diciendo, oye, mi vida carece de todo eso, y yo la pongo aparte para mejor dar el testimonio de Cristo. ¿Me está entendiendo? El testimonio del Evangelio. Entonces yo voy a esa parte, mi hermano, porque tú tienes que traer tu vida pasada a un testimonio donde solamente va a entretener, cuando tú puedes hablar de la maravilla que Dios hizo por ti desde ahora en adelante. Ahí es que viene entonces. Para tú decir la maravilla que Dios ha hecho en ti, tú tienes que tener una vida cristiana práctica. Exacto. Tienes que tener una vida práctica. Y muchas veces, ahí lo que podemos ver
que yo te puedo contar de algo que pasó en mi vida antes de, pero se me hace muchas veces difícil contar una experiencia después de, como cristiano, vamos a decir como un sufrimiento o una experiencia bonita, porque no tiene que ser de sufrimiento, pero también pasa algo. Muchas veces tú trata de mantener esa línea, la que tú estás diciendo, de un testimonio después de. Sí. ¿Verdad? Y tú vienes y cuentas una experiencia de algo que tú viviste, predicando la palabra. Una experiencia que tú viviste en un momento de dificultad. Son las mejores experiencias. Ok. Son las mejores. Pero de repente pasan 10 años y yo te veo de nuevo haciendo una exposición y tú me estás contando la misma experiencia. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya tú estás viviendo experiencia vieja, porque ya y si viviste eso y te olvidaste. ¿Entiendes? Muchas veces eso hace que el que te esté escuchando no preste atención. Porque tú debes vivir una experiencia, ¿verdad?, con Cristo, pero debe ser constante. En una vida práctica. Tiene que ser constante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque es que la vida, fíjate, la vida del cristiano se basa en practicar y vivir el evangelio. Sí. Entonces, tú no solamente te quedarás en ese testimonio que te impactó, sí, y cuando fuiste a un pueblecito a predicar. Porque si tú te quedaste solamente en eso, ok, pero si tú sigues predicando, si tú sigues accionando, si tú sigues hablando con el testimonio que Cristo te ha dado, del cambio que Cristo ha hecho en tu vida, tú vas a tener muchísimas cosas que decirle a la persona. Correcto, sí, ¿Me estás entendiendo? Porque ahora, si tú dedicas tu vida al evangelio, a predicar el evangelio, a ser evangelista por el mundo o en tu pueblo, si tú vas y si tú vives en tu pueblo en localidades diferentes, en parajes, tú vas a tener mucha experiencia y muchos testimonios. Ahora, tú sabes, maravillosos de cómo Dios cambia a la persona. La gente que no está viendo y escuchando son gente inteligente. Es decir, que ya ellos captaron esa idea, que ellos la tienen. Claro. Entonces ahora yo quiero que nos vayamos. En cuando se trata de sustentar la fe en un testimonio, me voy a explicar mejor. Cuando dice, fulano tiene un testimonio impactante, vamos a contratarlo para que venga. Sí. Cuéntame de eso. A ver si tú has escuchado, qué experiencia tú tienes, qué opinión tú tienes sobre eso. Sí, porque cuando hacen eso, lamentablemente, es así, lo hacen para promocionar, para vender. Fulano tiene un testimonio impactante, vamos a crear afiches, vamos a hacer propaganda, veo cuánto. Llega mucha gente, se recogen muchas ofrendas. ¿Por qué? Porque eso entretiene. Pero cuando van al plano de sustento bíblico, como tú decías. De sustento de la fe. De la fe. Se quiere decir, como cuando fulano te cuente eso, mira, tu fe se va a poner. En realidad la fe de nosotros no se sustenta por la vida de otro, de otra persona. Se sustenta por el evangelio de Cristo. Es que yo voy a hablar del evangelio siempre. No voy a salir de ahí. Nuestra fe se sustenta por escuchar el evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que la fe es por el oír. ¿El oír el qué? La palabra de Dios. Ok. Entonces, vamos, si nos quedamos ahí, entonces ya terminó este show aquí. No, porque es así. Esto no es un show, es una conversación y está buena. Y está buena. Fíjate, en esa parte de la que estamos ahora desarrollando. Me gustó eso. Muchas veces, cuando se hace así como de que voy a tratar de crear fe en esta persona, sí, o de aumentar su fe con esto, yo lo que creo ahí que tú puedes animar, con un testimonio tú puedes animar. Sí. Tú puedes animar a alguien y contarle una experiencia por esa situación, animarlo y tratar de que se levante. No decirle que reaccione igual que tú, porque muchas veces estamos contando un testimonio y una persona está pasando por ese momento y queremos que reaccione igual que nosotros, pero no puede reaccionar igual que nosotros, porque es una persona diferente. Claro. Es una persona diferente y también ahora nosotros estamos contando, es decir, que ya pasamos ese proceso.
Ahora tenemos fuerza y queremos que esa persona actúe como si tuviera fuerza, pero no, esa persona está atravesando por eso. Sí, yo te entiendo. Ok, entonces lo que te voy a decir es que con mi testimonio o con el testimonio de alguien, Tú puedes impactar la vida de se otro. puede animar a alguien a que Claro. siga adelante. Ahora, en la parte que ahí, sin duda alguna, estamos de acuerdo, Del sustento. que nuestra fe, no, eso no sustenta nuestra fe. No. ¿Por qué? Porque yo lo veo así. Ese es un alimento, ¿verdad? De ese momento. Cuando se termine el proceso, ese es un alimento, ¿verdad? Ujú. Pero una vez se va el hambre de eso, ya, la comida que tú te comiste ayer, no es la que te va a alimentar hoy. Tú no puedes decir hoy, yo tengo hambre. Ah, pero ayer yo me comí esto y esto. ¿Se te quita el hambre? No, claro que no. No se te va a quitar. Compensar en eso no se va a quitar. Lo contrario, me da más hambre. Te da hambre. Sí, entonces, ahí yo creo que no, que un testimonio no sustenta la fe de nadie. Puede animarlo a seguir. Ahora, que ahí sí vamos a la parte, nuestra fe sí la sustenta Jesús y su testimonio. Ahí sí no hay duda. No hay duda porque la misma palabra dice que nuestra fe es veraz porque Cristo resucitó. Entonces, la resurrección de Cristo es un testimonio que ha ido de generación en generación por los cristianos. Y en este caso, nosotros no fuimos testigos oculares, pero sí, los hermanos que fueron testigos de la resurrección de Cristo, padecieron, no negaron, y fueron pasando ese testimonio, y hoy ese testimonio ha llegado a nosotros, y nosotros somos capaces de testificar Ujú. y creer Claro. que Jesús resucitó. Mi hermano, entonces, si vamos al punto, uno de los puntos clave de esta conversación es que el testimonio primero no mueve a la persona a fe, es lo primero. Porque primero Puede como animarte. puede animarlo, Puede pero no lo animar. mueve a fe. El testimonio personal. Yo creo que te puede hacer creer un poco. Te puede hacer creer. Lo que yo creo que no te puede sustentar, no te puede sostener. Bueno, Es como decir, si este milagro sucede, yo de aquí en adelante le Yo prometo sería- a Dios. le prometo- Exactamente. Pero ¿qué pasa con esa promesa? Regularmente se rompe. claro, Porque un milagro no puede sostener el futuro. exactamente. El futuro lo sostiene Dios. El amor que Exactamente. tú le tienes a Él, lo que Él ha hecho Exactamente. por ti, la relación que hay a diaria, el tomar la cruz diaria, eso te sostiene. Entonces, si vamos a la palabra y es claro de que el sustento de nuestro testimonio al final viene siendo Cristo, de nuestra fe viene siendo Cristo, y al final del testimonio quien debe de prevalecer es Cristo, porque cuando una persona habla del testimonio, aún sea después de, debe de terminar en Cristo. En el llamado debe de quedar en que de que el Señor murió en la cruz del Calvario por la salvación del mundo, por amor, etcétera, 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 y que vaya entonces, porque si te queda solamente lo que Dios ha hecho en mi vida, y porque yo fui a predicar a tal sitio y fue un momento impactante de mi vida y todo eso, Sí. te quedas en el aire solamente. Tú dices, sí, lo podemos ver a que otros también se animen a predicar, a que otros se animen a hacer cosas similares, pero al oyente que quizás esté nuevo de la iglesia, que pueda o una persona que esté de visita en la iglesia, que no lo mueve no lo mueve en un 80 ni un 40% a ser cristiano. ¿Qué sabes que lo mueve? Lo mueve el decirle que Cristo fue que murió. Déjame decirte esto. Puede decirle de que, ajá, y usted es cristiano y hacía todo eso. Exactamente, ¿entiendes? Porque siempre van a quedar muchas cosas, como hablamos desde el principio. Alguien va a tener un punto de vista diferente a lo que tú estás Puede diciendo. pasar, sí. ¿Me estás entendiendo? Mira lo que Pablo le escribió a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo 1 al 4, y dice de la siguiente manera, dice: cuando fui a vosotros, oye, hermanos, proclamando el testimonio de Dios. Sí. ¿Te estás dando cuenta? Sí. Que ni siquiera él fue hablando de su vida pasada. Y Pablo tenía un testimonio fuerte. Sí. Pablo tenía de hablar de su vida antes de, y tiene también de hablar de su vida después de. Pero fíjate que él está diciendo que él no fue a hablar a los corintios de
de su vida, sino que fue con el testimonio de ¿quién? De Dios. Dice, no fui con superioridad. Su vida después de, su vida siendo cristiano, de palabra o de sabiduría. Y recordamos que Pablo tenía mucha palabra, mucha sabiduría. Recordando de la escuela del maestro, de donde él salió, ¿verdad? Y con quien él estudió y todo lo que sabía Pablo acerca de la ley y de los profetas. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo. ¿Tú me estás entendiendo? Pablo, él tenía el testimonio más grande del mundo en ese momento. De entre los cristianos, él tenía el testimonio quizá más fuerte. Con sangre quizá en sus manos. Ver visto a personas morir por causa de Cristo. Él tenía el mejor testimonio. Pero dice que cuando él fue ante los corintios, entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, mi hermano, ¿te estás dando cuenta? Y Pablo tenía, mira, tenía testimonio antes y después de. Pero mira, vamos a agregar un tercero, pero tenía un testimonio de su experiencia como catedrático, por decir así, en cuanto a la sabiduría, en cuanto al entendimiento de todo lo que Pablo sabía. Porque acuérdate que él está hablando a una iglesia, a un pueblo en Corintio, que era romano, greco-romano. ¿Me está entendiendo? Que tenían mucho conocimiento, eran personas que tenían sabiduría en cuanto a muchísimos temas. Pero él no fue con nada de eso. Sí. Y lo puso aparte. Eso no quiere decir que de todo modo que el testimonio no sea bueno. El testimonio también tiene su objetivo. Exacto. Porque si yo quiero ahora hacer una referencia en 2 Corintios 11, a la altura del verso 16, que ahí Pablo fue obligado, como muchas veces podría pasar a nosotros, lo obligaron a cerrar la Biblia. Lo obligaron a cerrar. Que eso puede pasar a nosotros. Puede ser que un día yo esté predicándole a alguien o hablando con alguien, usted puede dar una experiencia, y la gente está viendo todo lo que tú le estás diciendo del contenido bíblico, ¿verdad? Y te mira a ti, y te como cuestionándote, diciendo, ¿y tú? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué tú has hecho? ¿Cuál ha sido tu vivencia? Sí. Entonces Pablo aquí pasó algo un poquito similar. Hacían cuestionamientos de su apostolado, bueno, hacían las cosas que muchas veces el ser humano hace. Pero Pablo dice, aunque habló con locura, habló. Es decir, dio su testimonio, todo lo que le había pasado, y fue impactante. Pero habló con locura porque pero se vio obligado a cerrar la Biblia, pero tenía un testimonio para responder, ¿entiendes? Exacto. Es decir, que no es que usted obvie el testimonio por completo, sino que usted sepa realmente cuál es el objetivo de ese testimonio. Claro. Y que usted tiene que tratar de tener una vida práctica. Y si en un momento es necesario que usted lo use, lo pueda usar, como le pasó a Pablo. Porque también tenemos el ejemplo en Hechos 11, que ahí fue Pedro que tuvo que utilizar cuando ya Cornelio venía a la iglesia, cuando se iba a ser parte del pueblo, porque al ser gentil, el pueblo no entendía mucho, los judíos no entendían mucho de eso, y entonces él tuvo que dar testimonio ahí de lo que sucede, de cómo fue el proceso, y cómo Dios ya a través de Jesús se abrió el evangelio para todos. Sí. Es decir, que de otra manera, el testimonio tiene su objetivo, y donde sí se sale de control es cuando yo trato que lo que la gente se lleve a su casa sea mi historia. Ahí es que se sale de contexto. Eso es lo que queremos que ustedes entiendan. Cuando el testimonio carece de Cristo, es un testimonio vano. Cuando sí, pero lo que llevan el testimonio de Cristo, también tienen que preocuparse por estudiarlo y llevarlo bien. Claro, claro. Es decir, que no podemos decir, como decir, ya todo está escrito, no me voy a forzar. Y pararse ahí delante y
no quiero caer en juzgar a nadie, pero si tú te paras ahí delante y tiras 50 citas bíblicas y muchas veces una no coordina con la otra y se nota que no te preparaste, tú no te puedes sustentar en decir no, porque yo lo que prediqué fue de la Biblia. Exacto. Y ya eso te como que te cura o te cubre de cualquier situación. Y muchas veces decimos, en ese proceso decimos, gloria a Dios, que la gloria y honra sea para Dios. Pero tú tienes que prepararte para que realmente, si se ve gloria, si se ve honra, sea para Dios, pero que se ve que tú sudaste un poquito. Claro, que estudiaste, que examinaste la palabra y que sacaste algo productivo y bueno siempre de ella. Y, brother, mira, yo no sé cómo verán muchos los testimonios que se viralizan en las redes. No sé cómo muchos lo verán, pero en realidad yo no lo veo esos testimonios. A mí no me llaman la atención. Ese es mi punto de vista. Y todo el mundo tiene un aparato, un celular en la mano, tiene computadora, tiene todo aparato electrónico donde puede ver alguna cosa. Yo no lo veo. Yo no veo ese testimonio porque yo entiendo. Tú no lo promueves. Y tampoco lo promuevo, exactamente, no lo promuevo. Pero los pocos que en algún momento me he sentado a ver, dice, y yo espero en la parte final que diga, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está la parte orientada a la vida cristiana, a la vida, al sacrificio de Cristo y todo eso? ¿Me está entendiendo? Porque en realidad parecería que estuviéramos concluyendo, pero no. El testimonio que debe prevalecer es la prédica del Evangelio. El testimonio que debemos de dar como cristianos después de, aunque recuerden, no estamos obviando el testimonio que hacemos, el testimonio que llevamos. Y yo creo en esto, que mejor es el testimonio vivido que el testimonio hablado. Bueno, pero que ya hay... No, ya hay... Yo me voy a eso. No, si ya te vas... Yo me voy a esa... Ya si te vas, vamos a tener que cerrar. Ya ese va a tener que ser otro tema. Porque ahora nos enfocamos mucho en el testimonio contado. Que muchas veces debe traer la base del vivido. Que debe ser lo correcto. Aunque muchas veces se trae lo vivido, pero se sazona un poco. Pero entonces ahí sí es verdad que ya tenemos que cerrar esto. Y después entonces... venir con ese, sí. El vivido y el hablado. Hermano, yo me voy con... Y el sazonado. Y el sazonado. No, exactamente. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo no puedo... Que cuando yo llegue a un lugar... No. Escúchame, mi testimonio. No me lo arranque ahora. Mi testimonio. Que cuando yo llegue a un lugar, que no sea mi boca que diga que yo soy cristiano, sino que mi accionar... Está bien. Yo entiendo. Diga que yo soy cristiano. Pero no empieza a desarrollar. ¿Oíste? Déjalo guardado. Porque hay muchos cristianos ahí escondidos déjalo guardado. Que no tiene testimonio del trabajo, brother. No, está bien. Ese entonces va a ser otro tema. Otro tema. Que vamos a traer en otra entrega. Pero yo creo que hasta ahora es suficiente lo que hemos tratado. Y de mi parte. Quítate la capa. De mi parte, yo lo que puedo decir de mi parte, que esforcémonos. Si nos toca traer el testimonio del viejo hombre de anterior, saber cómo llevar eso. Necesito una preparación de que esto no vaya a ser que yo sea el protagonista. También cuál es el objetivo. También el hombre después, mi vida práctica como cristiano. Y cuando me toca hacer la exposición, es decir que que tú puedes navegar entre esas aguas, pero sabiendo cómo hacerlo. Sí, no, claro, y vamos al punto. Ya te insto palabra. No. Ya lo próximo que voy a decir. Yo lo que le insto, hasta la próxima. No, pero espérate, brother. Yo lo que le insto es al que vaya a predicar y quiera poner algo de su testimonio en la prédica o en el sermón, que no sea toda tu vida. Que sea un fragmento que vaya con lo que tú estés predicando. Ok, ya no hay tiempo para más. Bendiciones, hasta la próxima. Y le dijimos que esto sigue si Dios quiere. Así que esperen la capa. entrega. Bye bye, bendiciones.